Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Ahora vamos a ver los modelos factoriales en finanzas. Vamos a ver diferentes modelos utilizados y cómo se abordan desde una perspectiva estadística. Los modelos factoriales en finanzas son un caballito de batalla con diferentes tipos de aplicaciones para diferentes objetivos en finanzas. Son una forma lineal en que se relaciona el comportamiento de los activos y sus determinantes. Aquí tenemos un modelo lineal donde tenemos que se está tratando de explicar los retornos de una familia de activos en función de una serie de factores que van a estar determinados como Y. Tenemos cada de esos factores. Estos modelos se utilizan mucho en el contexto de portafolio, pero también de riesgo, porque precisamente en esos contextos nos interesa entender cómo está relacionado la valoración de los activos y su comportamiento a lo largo del tiempo y diferentes elementos que pueden ser determinantes para tener un impacto sobre los precios y sobre los retornos de esos activos. Este es un buen ejemplo de un mapa predictivo que se utiliza con mucha frecuencia en finanzas. Vamos a considerar diferentes métodos de estimación de este tipo de problemas de modelos factoriales. Hay una clasificación de ellos que es los métodos netamente estadísticos, donde el principal método o más conocido es el de componentes principales y donde se caracteriza porque los factores los recuperamos a partir de las mismas observaciones de los retornos. Recuerden que precisamente eso es lo que nos permite el método de componentes principales, coger ese espacio del comportamiento de los retornos y organizarlo en unas bases que puedan recorrer o describir el comportamiento de ese espacio. Luego tenemos los modelos explícitos, donde tenemos normalmente unos factores observables que obedecen a diferentes teorías de valoración que se utilizan en finanzas. ¿Cómo se estiman? Se estiman mediante mínimos cuadrados y diferentes derivaciones de este método de estimación para un modelo lineal donde en particular no queremos tener que asumir una distribución particular sobre los errores. También vamos a definir un tercer tipo de métodos o de modelos multifactoriales, que son los llamados modelos implícitos, donde vamos a considerar que los factores no son observables y son el propósito de estimación. De nuevo, en este caso también vamos a poder hacer la estimación de ellos a través del método de mínimos cuadrados, siempre y cuando conozcamos los betas y estos sean observables. Entonces nuestro propósito va a ser estimar los factores Y. Primero vamos a considerar lo que se conoce como el modelo factorial ortogonal, donde tenemos como variable dependiente los retornos y como variable independiente un conjunto de factores. Los betas que acompañan los factores usualmente son las formas en que cargan esos factores, o lo que en inglés se llaman los factor loadings, que nos indican qué tanto un factor va a ser explicativo con respecto a ese universo de retornos. En este tipo de modelo de factorial ortogonal tenemos que imponer una serie de restricciones a nivel del proceso generador de datos para que podamos mapearlo a este método de componentes principales. Primero vamos a considerar que estos factores F no son observables. También vamos a tener que en este modelo factorial vamos a tener unos errores o unos elementos que no van a estar enteramente explicados por esos factores, pero vamos a tener que existe una ortogonalidad entre los factores y esos errores, de tal manera que la covarianza entre los factores y los errores sea iguales a 0. También tenemos que la covarianza entre los factores y los retornos va a estar enteramente explicada por los parámetros beta,
porque lo que vamos a imponer es que esos factores son ortogonales entre ellos. Es decir, cada uno tiene un poder explicativo independiente comparativamente con los demás factores. Por eso podemos ver que la matriz de varianza y covarianza de los factores, COV de f de t, es igual a una matriz identidad. Este es un supuesto importante porque es lo que nos va a permitir estimar tanto los factor loadings como los factores utilizando el método de componentes principales. Dado esta estructura para el modelo, de tal manera donde tengamos estos factores que son ortogonales entre ellos y estos factores que son ortogonales con respecto a la parte no explicada del modelo, que son los errores, nos va a permitir tener una distinción importante entre el aporte de cada uno de esos factores a la varianza explicada de la variable dependiente. De tal manera que al final vamos a tener un mapa entre la varianza de los retornos definida por los elementos que están dados por los factores, que dada su ortogonalidad entre ellos, van a surgir precisamente esos betas, más los elementos que tienen que ver con ese componente idiosincrático atado a los errores. De tal manera que esa varianza se puede descomponer plenamente entre la varianza que corresponde a cada uno de los factores, denotada como C sub i al cuadrado, donde i va a variar a lo largo de la cantidad de factores que tengamos, más un componente idiosincrático para cada uno de los activos que va a estar determinado por esa varianza sigma i al cuadrado para cada uno de los activos dentro de nuestro universo de activos. ¿Cómo estimamos este modelo factorial ortogonal? Lo estimamos a través del método de componentes principales, porque ese es el método que es coherente con poder recuperar unos factores no observables y que sean ortogonales entre ellos. Vamos a quedarnos con un subconjunto de los componentes principales. También podemos hacer una segunda estimación de este método o este modelo factorial ortogonal para aproximar un modelo multifactorial en finanzas a través de un problema de máxima verosimilitud, donde vamos a imponer un modelo normal que caracterice los factores y vamos a imponer ortogonalidad o una forma particular de la matriz de varianza y covarianza para los factores que nos permita recuperar que aquellos son ortogonales. Tenemos entonces dos formas de aproximarnos a este modelo factorial ortogonal. ¿Cómo vamos a escoger el número de factores? Sobre todo utilizando el método de componentes principales, vamos a escoger el número de componentes principales que tenga la mayor cantidad de varianza explicada. Es decir, si definimos que escogemos m componentes principales de un total asociado a quizás n factores, donde m es mucho menor que n, es porque ya sabemos que si incluimos un componente principal adicional, el aumento de la varianza explicada del modelo no es lo suficientemente importante que valga la pena introducir factores adicionales. También existen diferentes test estadísticos que utilizan la noción de criterios de información para determinar el número de factores admisibles, tanto en el caso de estimación de componentes principales o de máxima verosimilitud. Hay un test, conocido el test de Bai-ENG, que es muy famoso para realizar esta escogencia a través de métodos de inferencia del número de factores que vamos a recuperar para este modelo factorial. Ahora vamos a ver la clase de modelos llamados explícitos. Estos modelos han estado muy atados a cómo ha evolucionado la teoría de valoración en finanzas. Entonces, el primero que tenemos es lo que se conoce como el modelo de un factor, que equivale al modelo de mercado, donde tenemos
los retornos explicados en función del retorno de mercado. Y esto también es lo que viene de la teoría del Capital Asset Pricing Model que propone Sharpe en 1970. Sin embargo, diferentes resultados empíricos mostraron que este modelo de un factor se quedaba corto en su poder explicativo del comportamiento de los retornos. Por lo tanto, hay diferentes extensiones que introducen factores adicionales al factor del retorno del mercado. Algunos de estos modelos factoriales son, por ejemplo, los que se conocen como de la familia Fama-Franch, donde se introducen dos factores adicionales que recogen diferentes elementos que tienen poder explicativo para distinguir el premium de diferentes tipos de activos en los mercados. Aquí tenemos un ejemplo de algunos de estos modelos factoriales explícitos, donde la noción de explícito es que tenemos que estas variables independientes son directamente observables y se construyen a través de construir diferentes portafolios que han mostrado poder explicativo con respecto a los retornos. Por ejemplo, tenemos el factor de tamaño, que es que encuentra premium con respecto al tamaño de las empresas de acuerdo a su capitalización de mercado. También tenemos el factor de momentum, que muestra que empíricamente el comportamiento presente de los activos es un buen predictor de lo que va a suceder en el futuro de esos activos. Eso quiere decir que si un activo tuvo una rentabilidad importante en los últimos 6 meses, es muy probable que se mantenga ese momentum y eso sea un buen factor predictivo del comportamiento futuro del activo. De nuevo, desde un punto de vista metodológico, esto no es otra cosa que modelos lineales que se pueden estimar de manera muy adecuada con el método de mínimos cuadrados. Ahora tenemos lo que se conoce como los modelos implícitos, dentro de los cuales es muy conocido lo que se llama el modelo barra. En estos modelos tenemos la particularidad de que observamos la variable dependiente, que son el conjunto de retornos de un universo de activos en cada momento del tiempo, pero no observamos los factores. Pero sí tenemos o imponemos una estructura de los betas. ¿Qué estructura pueden tener estos betas? Estos betas van a tener una estructura de unos y ceros, donde estos unos y ceros representan una forma de clasificar los activos. Por ejemplo, si tenemos activos que pertenezcan a una industria en particular, por ejemplo, a la industria financiera, estos betas van a tener un 1 cuando es un activo que pertenece a ese sector financiero y va a tener un 0 cuando no pertenece a ese sector financiero. Entonces, otra forma de ver este método barra es como si cada uno de los factores representara un intercepto específico estimado en cada momento del tiempo. Por lo tanto, en este modelo, como los betas son observados y tenemos las variables a explicar, que son los retornos, vamos a estimar a través de mínimos cuadrados en cada momento del tiempo los factores f de t. Ahí tenemos que el primer paso es calcular el estimador de mínimos cuadrados. En el segundo caso vamos a recuperar los errores, porque quizás tenemos un comportamiento que no es homocedástico y por lo tanto vamos a estimar las matrices de varianza y covarianza para hacer el ajuste sobre los errores de los factores estimados. Vamos a realizar un método secuencial que es conocido como el método de estimación de mínimos cuadrados generalizados. Una de las aplicaciones más importantes de estos modelos factoriales es en el contexto del problema de portafolio, para abordar el problema de alta dimensionalidad. En los modelos de portafolio que se basan en la teoría de portafolio de Markowitz, el resultado principal es que los pesos óptimos de un portafolio son función de la matriz de varianza y covarianza y del vector de errores. La matriz de varianza y covarianza va a tener n por n parámetros
correspondientes a los elementos en la diagonal y los elementos por fuera de la diagonal, las varianzas y las covarianzas entre los diferentes activos. Y vamos a tener un vector de retornos de n dimensiones. El problema es que el resultado de obtener los pesos de un portafolio va a ser muy inestable en la medida en que n es muy grande. Una forma de abordar o reducir la dimensionalidad es imponer un modelo factorial como el que vemos en la segunda línea, donde decimos que un universo de R activos de tamaño n va a estar explicado por un conjunto de X factores observables, donde tenemos muchos menores factores que tamaño de activos. Eso quiere decir que si K es el número de factores, K es mucho menor que n. Si a este modelo factorial lo estimamos y le calculamos la matriz de varianza y covarianza inducida de los R activos, esa matriz de varianza y covarianza va a estar dada por los betas estimados del modelo lineal más la matriz de varianza y covarianza de los factores X más el componente que tiene que ver con ese componente idiosincrático o esos choques específicos a cada uno de los n activos. Vamos a ver una reducción importante de la dimensionalidad del problema. Supongamos que tenemos n activos que corresponden a 50 activos, pero consideramos 3 factores. Si estuviéramos haciendo una estimación directa de la matriz de varianza y covarianza para n activos, eso va a corresponder a 1275 parámetros, que corresponden a los parámetros en la diagonal de la matriz de varianza y covarianza y la diagonal superior, porque esta matriz es simétrica. Ahora, si hacemos una estimación a través del modelo factorial, vamos a tener muchos menos parámetros, solo 157. Entonces es una reducción importante de la cantidad de parámetros a través de implementar un modelo factorial en un problema de optimización de portafolio.